Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba porque tengo una tarea planificada para hacerlo. Y hoy os voy a explicar cómo me planifico usando un simple archivo de texto. Pues sí, un simple archivo de texto, y pongo lo de simple entre comillas porque, bueno, obviamente tiene sus cositas. Ya hablé por aquí en una época anterior del podcast de todo.txt y no quiero repetirme mucho, pero básicamente os cuento. Se trata de un archivo de texto, como el que puedes abrir con tu Notepad o tu editor de archivo de texto que prefieras, y lo que se define en particular es un poco el formato. Hay una tarea por cada línea y por cada tarea puedes definir uno o varios proyectos a los que pertenece y uno o varios contextos a los que pertenece. Por ejemplo, si una tarea es voy a ir a comprar el pan, ¿vale? Puedes poner que como proyecto es el proyecto alimentarse. Entonces pones un más y alimentarse. Y el contexto es arroba en la calle, ¿no? El contexto es donde puedes hacer esa tarea y el proyecto es en qué está englobada esa tarea. Muy bien. Hay mucho más, ¿vale? Este invento lo sacó más o menos en 2006 Gina Trapani, que es una editora de Lifehacker. Y el tema es ese, que tienes un archivo de texto que es perfectamente entendible por cualquiera, por cualquier persona humana, pero que también puede ser tratado por máquinas. En su momento empezaron trabajando con línea de comandos, ¿vale? Con una herramienta de línea de comandos y podías desde ahí crear tus tareas, marcarlas como hechas, etcétera. Pero claro, surgen también multitud de aplicaciones que usando ese archivo de texto puedes trabajar. Aplicaciones para Mac, para Windows, para Linux, para Android, para iOS, para todos lados. Particularmente yo utilizo Sleek, que se escribe S-L-E-E-K en Windows, y utilizo todo.txt en Android, ¿vale? También uso Simple Task, pero ahora os explico. Vale, y eso sería el tema del archivo de texto donde están mis tareas. Os voy a explicar muy brevemente lo que es GTD, que es un método organizado por David Allen, basado en listas. Pero aún así, o sea, lo que os voy a decir es simplemente un baño. Si queréis más información, yo os aconsejo, por ejemplo, ir a YouTube y poner GTD y seguro que os aparecen 50.000 vídeos. O si queréis un podcast, pues Emilio Cano lo ha tratado multitud de veces en su podcast diario, ¿vale? Seguramente en episodios ya de hace tiempo. Pero bueno, simplemente porque sepáis de qué va. El tema de GTD, de lo que se trata, sobre todo, su concepto básico es quítate cosas de la cabeza. O sea, la mente humana no está pensada para estar pendiente de cuando tienes que comprar el pan, ¿vale? De cuando tienes que hacer según qué cosas. Entonces, lo más importante es que te saques las cosas de la cabeza. Y para eso tienes listas para apuntar tus tareas. La principal, una de las más importantes es la de Inbox, ¿vale? Porque es donde cogen y vienen todo lo que te entre, todas las tareas que te lleguen. Cariño, tienes que ir a buscar el pan, cariño, tienes que... lo que sea, ¿vale? Todo al Inbox, pum, rápidamente. No te fíes de tu cerebro. Todo va al Inbox. Luego, esa sería una de las listas. Otras listas que hay en el método son las listas por proyecto. O sea, tú tienes un proyecto que es, yo qué sé, amueblar el despacho, ¿no? Es uno que tengo yo. Y pues eso, tienes tú, y ahí tienes tu lista de tareas. Pues buscar los muebles, medir las distancias, no sé, pintar el despacho, etcétera. Vale. Luego tienes otra lista particular que es la de siguientes tareas, en donde marcas, tienes las tareas que puedes hacer a continuación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dentro del tema del despacho que he dicho, pues mi siguiente tarea sería medir el despacho. Eso lo puedo hacer, no tengo ninguna tarea anterior. Sin embargo, no puedo comprar los muebles hasta que no haya medido cuáles son las medidas. No vaya a ser que compre una mesa que no me quepa. Vale. Y por último, hay una lista así que sería la de algún día tal vez, que son cosas que ya haremos, ¿no? En fin, así, para el futuro. Así, a muy alto nivel. También estaría la lista en espera, la lista de delegado, pero bueno. Os hacéis una idea, creo. Y luego hay 5 fases, ¿no? La fase de recopilación, que es la que digo, la del inbox,
Todo lo que te llega lo vas guardando y entonces luego hay en otro momento del día normalmente tienes que dedicar un tiempo a procesar ese inbox y a pasar en las tareas a donde corresponda. Pues los puedes mandar, esas tareas que han entrado puede que sean de un proyecto, pueden que sean, algunas de ellas sean tareas que tengas que hacer a continuación, y otras tareas a lo mejor son para algún día, o otras las archivas directamente, etcétera, ¿no? Hay ese proceso de procesar, de organizar, de evaluar luego a la hora de con que te pones y hacer, ¿vale? Entonces, eso es, os he contado un poco lo que es todo.txt, lo que es GTD, entonces cómo he adaptado yo GTD a todo.txt, ¿vale? GTD, como digo, es un método basado en listas y todo.txt son listas en archivos de texto. Por lo tanto, de forma natural podríamos pensar que deberíamos usar distintos archivos de texto para cada una de las listas que tiene el método. Pero no es conveniente, realmente. Aunque sería lo más natural, lo que más nos viene a la cabeza al pensar en esto, no es conveniente porque no está realmente bien pensado para esto. No está bien pensado, más bien, todas las aplicaciones, todo lo que trabaja con todo.txt suele estar orientado a que tengas un único archivo todo.txt. No está pensado para que andes cambiando de archivo, para que muevas tareas de uno a otro, etcétera. Así que descartamos por ese lado. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo separamos las distintas listas? Pues podemos usar o el concepto de proyectos o el concepto de contexto para albergar las listas, ¿vale? Tenemos que hacer un poco un hack. Entonces, yo en particular he visto que como mejor me funciona es usando el concepto de proyecto. Entonces, tengo dos tipos de proyectos. Los que son proyectos de verdad, ¿vale? Pues remodelar el despacho. Y los que en realidad son listas de GTD, como el proyecto siguiente tarea, el proyecto algún día, el proyecto en espera y tal. Y la forma en que diferencio los proyectos normales los proyectos que son listas son porque los proyectos que son listas tienen un emoji por delante, ¿vale? Allá, pues por ejemplo, el inbox tiene el típico buzón, etcétera. Vale, entonces, ¿cómo gestiono, cómo hago los pasos del GTD con todo.txt? Bueno, pues la recopilación la hago sobre todo en el móvil, ¿vale? Todas las tareas que me llegan y tal, al final muchas te llegan por el móvil o hay cosas que quieres guardar, etcétera. Entonces comparto con la funcionalidad de compartir de Android con Simple Task, que me crea directamente una tarea con un tag por defecto, que es el tag de inbox. Lo asigna el proyecto de inbox, ¿vale? Luego a la hora de procesar y organizar, pues con Slick filtro por inbox y tal, y voy modificando el proyecto y los contextos, y le añado contextos según lo que necesite. Y luego a la hora de evaluar hacer, pues filtro por esos contextos para decidir qué voy a hacer en cada momento. Hasta aquí parece que todo está muy bien. Y he estado usando este método durante años, en plural, sí. Con mejor o peor, y he ido afinándolo. Al principio no lo hacía así, fui mejorando cosas, etcétera. Pero, esto, ¿qué problemas tiene esta forma de hacer, ¿vale? Al final de adaptar GTD a todo.txt. Bueno, pues para empezar, que las experiencias son distintas en cada dispositivo. Todo.txt es una buena idea en el sentido de vamos a tener las tareas en un formato que es independiente del dispositivo, que es future proof, o sea, nunca van a dejar de haber archivos de texto. Se puede entender por un humano, yo abro un archivo de texto y lo entiendo, etcétera. Vale, todo eso está muy bien. Pero el problema es que cada aplicación lo interpreta como le sale. Y cada aplicación tiene unas funcionalidades distintas. Una te ayuda más, otras te ayudan menos. Unas solo te permiten filtrar por los contextos, otras te permiten filtrar por varios contextos a la vez. Entonces, las experiencias son distintas según la aplicación que estés usando. Y claro, el dispositivo también, porque la aplicación va cambiando por dispositivo. No tienes una aplicación que sea la misma aplicación en distintos dispositivos, ¿vale? Otro problema que he tenido con esto es que se siente como un hack al final. Me falta, digamos que tengo dos coordenadas para tratar las tareas y me faltaría la tercera coordenada, ¿no? La coordenada de las listas. He hecho ese hack de utilizar los contextos como esas listas de GTD, pero no acaba de sentirse natural.
Y bueno, eso es el problema. Se puede hacer y yo lo he estado haciendo, he estado trabajando de esta forma. Pero yo personalmente ya he llegado a este punto en el que me he cansado. Entonces, este episodio tenía un poco de trampa, porque os iba a explicar cómo se hace, pero yo ya estoy dejando atrás este método. Y estoy probando un método con otra aplicación, con otra forma, en la que de hecho incluso he tenido que renunciar a alguno de mis principios de tecnología Lofi, y que bueno, ya más adelante, cuando lo tenga más pensado, ya volveré por aquí y os comentaré cómo lo estoy haciendo, y también os explicaré, porque creo que no os lo he explicado, qué es eso de la tecnología Lofi. Y bueno, en cualquier caso, si alguno utilizáis todo TXT o queréis usarlo o tenéis cualquier duda, pues decidme, porque es mucho tiempo usándolo. Hoy chiquitán, la arena está cambiando, vamos por otro camino, se llama Fediverso. Y vaya que si la red está cambiando. La red está cambiando muchísimo. Si en el anterior episodio hablábamos de que habían cerrado los clientes de Twitter por parte de la empresa, ¿no? Les había cerrado el grifo directamente y sin avisar. Y luego después se ha sabido que, han cogido y han cambiado las condiciones de uso y han dicho que nadie puede hacer una aplicación que compita directamente, que sea como la aplicación de Twitter. Entonces, toda esa gente se ha quedado directamente sin trabajo, por decirlo de alguna forma. Es el típico problema de depender de un solo proveedor. Ahí ya cada uno se habrá arreglado como sea. Algunos se han diversificado y ya están creando clientes para Mastodon y han publicado Ivory, es el más conocido, etcétera. Es de Apple, es un mundo que no conozco, así que no me meto. Pero esto no solo ha afectado a los clientes de Twitter. Otra cosa que también a la que ha afectado es a los cross-posters, ¿vale? Cross-posters. Voy a llamarlos interpublicadores, ¿vale? En castellano. No sé si es una buena acepción, pero a mí me vale. Vale, ¿qué son los interpublicadores? Los interpublicadores son esas webs en donde tú puedes poner tu cuenta de Twitter, tu cuenta de Mastodon, y que tus tweets se repliquen en Mastodon o que tus thoughts se repliquen en Twitter, etcétera. ¿Vale? Una forma de dejar Twitter sin dejarlo muy lejos, o una forma de estar en Twitter y Mastodon a la vez. ¿Qué ocurre? Que uno de los más conocidos es crossposter.masto.donte.com.br, o sea, un nombre terrible, pero es de los primeros que sale cuando buscas en Google la forma de compartir entre las dos redes. Y el buen hombre que lo desarrolla ha compartido que no puede seguir con ello, que a lo largo de este enero va a ir avisando de que no hay más altas y que ya no se pueden añadir nadie más, y a final de enero se cortó el grifo y ya no va a haber más cross-posting. ¿Y por qué? Vamos a ver. Por lo que él cuenta, para hacer esto utiliza una API y una una clave es más correcto, una clave de desarrollador que da digamos que permite hacer como unos 300 posts cada 3 horas, ¿vale? Pero normalmente cuando se superaba ese límite, él contactaba con Twitter y Twitter aumentaba esos límites sin mucho problema, ¿vale? Pero en esta última ocasión ha empezado a fallar el interpublicador, ha contactado con Twitter para decirle que le subieran los estatus y le han dicho que no, que los estatus son los que hay y que si no le vale, pues que mira a ver qué quiere hacer. Entonces, por un lado, eso es un problema, ha sido un problema para él. Luego, por otro lado, ¿os acordáis que hace poco también Twitter bloqueó las URLs del Fediverso y tal, y no dejaba poner tweets, no dejaba poner tweets con una URL de Fediverso, etcétera? Que eso tuvieron que hacer vuelta atrás y volver a dejarlo, pero mientras estuvo bloqueado,
eso también afectaba al interpublicador. Así que ahí también tuvo más problemas todavía con ello. Y básicamente todo eso se fue acumulando. Encima, y ahí me incluyo yo también, hay una impresión general, una corriente bastante en contra del tema de los interpublicadores, porque al final yo lo entiendo, yo también lo he usado, de hecho lo tengo todavía configurado, pero no lo uso, ¿vale? Y lo entiendo, ¿vale? Estás en esa fase de negación y quieres todavía mantener tu Twitter y tal, pero hay muchos casos en que se siente, cuando ves mensajes de alguien que lo único que son un espejo de Twitter y que si le contestas no te responde y tal, te toca mucho la moral, ¿vale? Y además que no es fácil detectarlo, no. Tú vas a contestarle y lo único que te das cuenta es, no me está haciendo ghosting, no me está, no es tan fácil como decir, bueno, es que no está aquí realmente, ¿vale? Y es eso, es que realmente es alguien que está aquí haciendo ruido, pero no está realmente aquí, ¿vale? Bueno, pues eso, que en realidad los interpublicadores, pues hay esta corriente que hace que no estén muy bien vistos, lo cual tampoco al creador de esta herramienta le anima mucho a seguir con el tema. Entonces, la unión de todos estos factores ha hecho que al final acabe cortando y para el final de enero, pues se acabó el tema. Y no creáis que hay muchas más alternativas. Hay algunas instancias que permiten este ghost posting. Bueno, supongo que también puedes hacerlo con herramientas como If This Then That, etcétera. Y está el que yo en su momento recomendaba, que de momento sigue arriba, vete tú a saber por cuánto tiempo y qué tal está funcionando, que es moa.party. Pero bueno, pues es la situación en la que nos encontramos, el mundo en el que ahora vivimos, con Twitter dirigido por el señor Musk, y es con lo que tenemos que vivir. Y bueno, me hace gracia porque se ha oído mucho el tema del cierre de los clientes de Twitter, pero este tema de los interpublicadores ha pasado casi sin pena ni gloria. Bueno, sin más. Y bueno, ya hasta aquí. Aquí acaba este episodio del podcast, que hasta ahora estaba aquí en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiemposcaso.com/disperso. Y ya sabéis, nos escuchamos pronto. Hasta pronto.